Pues buenos días, familia. ¿Cómo estamos? Bien, bendecidos, ¿verdad? Gracias a Dios por permitirnos una semana más, un domingo más, el último domingo de este año. El Señor nos permite poder estar juntos nuevamente y es una bendición, es un privilegio el poder estar aquí y es una reunión en la cual tenemos la oportunidad de dar gracias a Dios una vez más, un año más. Mostrar nuestro agradecimiento hacia Él por lo bueno que Él es, por lo bueno que Él ha sido para con nosotros, lo ha sido desde que le conocemos, siempre ha sido bueno con nosotros y especialmente desde que lo conocemos y sin duda durante este año ha sido bueno con nosotros. Amén. A pesar de las dificultades, a pesar de las luchas que cada uno de nosotros hemos vivido, Él es bueno, Él ha sido bueno con nosotros y eso es motivo de agradecerle. Y estamos, repito, por finalizar este año. Este es el último domingo de 2025 y precisamente la intención es eso, es reflexionar acerca del agradecimiento que debemos tener hacia nuestro Dios por lo bueno que Él es con nosotros en cada área de nuestra vida. Y también a lo largo de este año hemos tenido la oportunidad de estar congregándonos domingo tras domingo y de tener la oportunidad de estar meditando en su palabra, de estar aprendiendo de su palabra, escuchando su consejo, y ha sido de bendición haber estado estudiando Efesios, Gálatas durante este año, el discipulado. Estuvimos teniendo el mes de la familia, tuvimos, gracias a Dios, actividades también en Semana Santa respecto a la muerte, la pasión de Cristo, y Dios no nos ha abandonado. Dios ha sido fiel en seguirnos alimentando espiritualmente a través del estudio de su palabra y por supuesto hoy no es la excepción. Y gracias a Dios porque el Señor prepara a sus siervos, prepara a los obreros que habrán de servirle para edificar a su iglesia. Y la semana pasada nos acompañaba Kevin López con el tema navideño y el día de hoy también de iglesia. Se pone uno nervioso de estar acá, hermanos, perdón, yo entiendo perfectamente a mi hermano Eve y de verdad estar aquí es otra cosa. Perdón, otra vez, Iglesia Bautista Gracia de la Cumbre de Córdoba, Veracruz, la misma iglesia donde pastorea nuestro hermano Mateo López, que nos estuvo también visitando ya en varias ocasiones. Y nuevamente hoy Luis David, pasa al frente por favor. Luis David Beristain, junto con su familia, nos acompañan con Mónica, con Saki, su pequeño, nos acompaña Cheli, la mamá de Luis David, y nos acompaña también el bebé en el vientre de Moni, un bebé en camino que Dios les ha bendecido. Gracias a Dios por ello, por las vidas de Luis David y su familia. Cuando contacté a Luis David, créanme que con mucho gusto él de inmediato aceptó la invitación, con mucha alegría de compartir este tiempo, compartir la enseñanza con la iglesia. Solamente checó tener la fecha disponible y sin dudarlo nos dijo con gusto allá estaremos. Entonces gracias a Dios por la vida de Luis David, de Moni, de Saki, de Cheli también. Pónganse de pie por favor para que les conozcan quienes no les conocen. Allá en la parte de atrás está Cheli, la mamá de Luis David, Moni, la esposa, y el pequeño Saki. ¿Cómo les decimos? Bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto que puedan estar con nosotros y gracias Luis David por compartir la palabra del Señor con nosotros. Luis David es médico de profesión, es egresado del CI, allá en Córdoba, Veracruz, del Seminario Bíblico. Es parte del ancianato de la Iglesia Bautista La Cumbre, junto con nuestro hermano Mateo y con más hermanos, y él está sirviendo constantemente al Señor. Y gracias a Dios por su vida y porque ahora tenemos la oportunidad de que podamos aprender de la palabra de Dios. Todos, él también, porque sin duda ha aprendido al estudiar la palabra de Dios y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Les invito a que
nos unamos en oración y pidamos por este tiempo. Señor, te damos gracias por este momento, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar juntos, de poder estar reunidos, alabando y glorificando tu nombre porque tú eres bueno, porque tú lo mereces. Gracias Padre por esta oportunidad. Gracias por cada persona, por cada hermano, por cada vecino, cada persona que puede estar en este lugar. Sin duda, tú nos has traído a cada uno de nosotros con un propósito especial. Tú has puesto en nuestras vidas y en nuestros corazones ese anhelo, ese deseo, esa motivación, porque sin duda tú quieres hablar a nuestras vidas. Padre, queremos rogarte, queremos suplicarte que tu Santo Espíritu esté dirigiendo la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes en este lugar. En primer lugar, te suplicamos que tu Santo Espíritu guíe, use y hable a través de la vida, de los labios de mi hermano Luis David. Padre, a quienes estamos sentados, permítenos estar atentos, no solo con nuestros oídos, sino sobre todo con nuestra mente y nuestro corazón, escuchando tu palabra, tu consejo. Padre, permítenos meditar en lo que tú hablas a nuestras vidas. Permite, Señor, que este tiempo sea agradable delante de ti y que sea de mucha bendición a esta tu iglesia Ebenezer. Te lo rogamos, te lo suplicamos y también te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues ponemos atención, hermanos. Adelante. Pues muy buenos días, mis hermanos. De verdad que es bien hermoso poder estar aquí con ustedes. Son de esas cosas que no podemos explicar al 100%, pero se han ganado un lugar en nuestro corazón. No sé si fue 1 o 2 días antes de que mi tío recibiera yo la llamada de mi tío. Mi esposa me estaba diciendo, oye, hay que programar un viaje a Puebla. Específicamente a ver la familia también, pero la iglesia es algo que estaba en nuestro itinerario para poder venir. Y bueno, coincidió, bueno, no coincidió, Dios lo quiso de esa forma. Y pues me pidieron que estuviera aquí compartiendo con ustedes. Les preguntaba yo que si querían algo en específico. Y bueno, creo que es muy común que en estas fechas podamos hablar acerca del agradecimiento y veo que todo este programa del día de hoy va enfocado hacia eso. Y eso es lo que vamos a estar meditando en este tiempo. Como dijo mi tío, también he estado yo aprendiendo, porque ciertamente la palabra de Dios siempre nos va a transformar cuando nos sometemos a ella y cuando nos disponemos a aprender de Dios a través de su palabra. Y bueno, eso fue lo que pasó por lo menos en estas semanas conmigo y espero que también pueda ser de bendición para ustedes. Como ya lo leímos hace un momento, tuvimos 2 pasajes bíblicos que lo que vamos a ver en esta tarde es cuán parecidos son y cómo hay enseñanzas tan específicas que la Biblia nos menciona en cuanto al agradecimiento. Antes de iniciar esto, quisiera preguntarles, y por levantamiento de manos, ¿quiénes han expresado, quiénes han sentido agradecimiento alguna vez? Un profundo agradecimiento. Alguna vez me imagino que sucedió algo en tu vida en el que necesitabas alguna ayuda, alguien te favoreció y tuviste un agradecimiento. ¿Alguien lo ha experimentado? Sí. Levantemos la mano, por favor. Creo que la pregunta más correcta era la otra, ¿no? ¿Alguien no lo ha experimentado? El agradecimiento es algo sumamente natural del ser humano, es algo constante y común. Nuestra palabra gracias incluso se ha devaluado hasta cierto punto que ya incluso podemos utilizarla de forma irónica cuando no queremos expresar gratitud, sino más bien, no sé, señalarle algo a alguien, ¿no? Uy, gracias por hacerme tal favor, ¿no? Pero el sentido de esta palabra y lo que va, no tanto el sentido de la palabra, sino más bien el trasfondo de todo esto, es un sentimiento muy profundo, muy, podríamos llamarlo muy humano, que todos experimentamos desde un pequeño, desde un bebé, hasta una persona adulta, una persona mayor, constantemente estamos sintiendo agradecimiento de acuerdo a las situaciones que nos rodean. Y justamente tiene este tipo de seguimiento. Estaba yo intentando buscar una definición de qué es la gratitud y me encontré con estos textos. La gratitud es una respuesta humana compleja que integra tanto emociones,
juicio y un sentido de relación. Porque ciertamente cuando nosotros tenemos una gratitud, prácticamente siempre es con alguien. Le agradecemos a alguien. Y eso es muy común, aunque no necesariamente desde el punto de vista lingüístico así tiene que ser. Pero relacionalmente buscamos decirle a alguien gracias. Incluso aunque no haya sido su intención. Cuando algo llega a favorecernos, intentamos expresar esa gratitud. Y aunque no llegue hasta la persona final o aquella que tuvo la intención de favorecernos, intentamos expresarlo. Ay, no, pues dale las gracias al chef, ¿no? Por ejemplo, no sé. Pero es algo sumamente complejo, como ya vimos, varias emociones, juicio y sentido relacional. La gratitud es un sentimiento que brota a partir de ciertas cuestiones. La primera es que nosotros identificamos algo que hemos recibido, que no obtuvimos por nuestros propios méritos, sino que lo recibimos, y que una vez que lo recibimos nosotros juzgamos y evaluamos esta cuestión o este bien y decimos, esto es algo bueno para mí, no es algo desfavorable, al contrario, es algo que me favorece. Y cuando yo evalúo que esto que me dieron no corresponde a algo malo hacia mí, sino a algo bueno, y además de eso, no fue obtenido por mis propios méritos, sino que me favorecieron, me dieron algo más allá, que esto excede la proporción de mi propio mérito o de mi propio control. Cuando yo podría controlar todas las cosas, no tengo nada que agradecer porque yo lo controlé de alguna forma, pudiéramos pensarlo así. Sin embargo, cuando a pesar de que yo intento controlar las cosas, alguien me ayuda, algo que no estaba fuera, que estaba fuera de mi control, alguien me favorece, yo puedo sentir esta gratitud. Y por último, que excede la proporción del mérito o de un control propio, más allá de una justa retribución. Pudiéramos pensar que cada uno de nosotros recibe un salario de su trabajo que tenga, pero no es que lo agradezcamos necesariamente. Podríamos decir gracias, pero la verdad es que trabajamos por ello. Nos lo ganamos. Sin embargo, por ejemplo, si te dan un bono de algo, pues generalmente ahí sí decimos, ok, muchas gracias. Más allá de eso, además de poder evaluar que esto fue algo bueno para mí y que no era correspondiente a mis esfuerzos, genera dentro de nosotros una actitud, una disposición y también un sentimiento de reconocer la gratitud hacia alguien, de dicho acto. De muchas formas pudiéramos ver la gratitud. Desde el punto de vista de aquellos que estudian al hombre, la antropología, es un mecanismo que nos relaciona como sociedad. Nosotros agradecemos y eso crea que esa persona se sienta reconocida por lo que hizo, así le haya costado o no le haya costado. A lo mejor es un favor que no le costó hacerlo nada, pero recibe el gracias de nuestra parte y entonces es algo bueno para él. No solamente para la persona que recibe la gratitud, sino también para el que la da, el reconocerle a otra persona. De hecho, en algunas tiendas comerciales se tienen estas, principalmente en cafeterías, no sé si lo han visto, de que pagas el café de alguien más. Llegas, pagas tu café si quieres y le pagas el café a alguien más y entonces la siguiente persona, supongamos yo llego, y me dan un café gratis. Y entonces te genera este sentido de decir, ok, no me lo merecía, excedió lo que yo pretendía hacer, voy a pagárselo al que viene atrás, ¿no? Y empiezan a crear este tipo de situaciones que como sociedad nos favorecemos entre todos. Hacerle un favor a alguien y que eso mismo genere que la sociedad siga favoreciendo a los más desfavorecidos. En esta época se usa mucho, ¿no? Que si tienes por ahí un pantaloncito que ya no estás utilizando, que está en buenas condiciones, vas con gente que de escasos recursos y se lo regalas, o gente que va generalmente en esta época solicitando alguna ayuda. Y es algo muy normal de nuestra sociedad. No solamente esto, desde el punto de vista de la filosofía del lenguaje, es un mecanismo, perdón, es un acto que expresa reconocimiento para poderse terminar. Es decir, el agradecimiento inicia en cada uno de nosotros cuando recibimos algo, pero no termina simplemente cuando lo recibimos, ni cuando evaluamos que es algo bueno. Tiene su culminación o su totalidad en el momento en el que nosotros vamos con alguien y le decimos, oye, gracias. Porque pudiéramos dejarlo al aire, pero cuando vas con esa persona y le expresas tu gratitud, tanto tú te sientes bien por reconocerle a esa persona que hizo algo bueno para ti, pero esa persona también lo siente. Entonces, no es algo meramente que se queda dentro de uno, sino que
nos lleva a motivar a otros. Y por último, desde el punto de vista teológico, es una actitud fundamental de la existencia. El humano no podría vivir sin el agradecimiento. Aunque hay filosofías que lo intentan hacer, principalmente las ateístas, y obviamente, por obvias razones que vamos a estudiar hoy, intentan quitarle el agradecimiento de nuestra cultura, no solamente de nuestra cultura, de nuestra humanidad, diciendo que no es necesario agradecer, que incluso si agradeces es ponerte en una posición de debilidad frente a otra persona. Y aunque pudiera tener ese sentido, creo que es algo muy normal que nosotros podamos reconocer ese agradecimiento porque ciertamente estamos viendo que fuimos favorecidos. Entonces, a pesar de que pudiera haber otras formas de llevar a cabo estos sentimientos o de reconocer estos sentimientos, algunos dicen que es meramente, pues, te haces consciente, ¿no? Pues sí, estás vivo, pues tienes estos sentimientos, ¿no? Y no son buenos ni malos, simplemente ahí los tienes. Pero cuando nosotros vamos directamente hacia la Biblia, es muy clara con lo que es el agradecimiento. Y aunque ahorita lo enfatizamos desde muchos puntos de vista, incluso el filosófico o el antropológico, necesitamos ver qué es lo que la Biblia nos dice al respecto. No solamente del agradecimiento, sino de la falta del agradecimiento, porque la Biblia también habla de eso. Entonces, solo para cerrar este punto, la gratitud no es una emoción pasajera. No es solamente una convención social de que todos nos pusimos de acuerdo que vamos a agradecernos entre todos y ya. El agradecimiento es una estructura de reconocimiento que conecta con otros y que afecta nuestro sentido de realidad. Si tú puedes sentir ese agradecimiento profundo de situaciones fuertes a lo mejor que has vivido, donde verdaderamente pudiste agradecerlo. A lo mejor estuviste, no lo sé, en medio de un accidente y saliste ileso o con apenas algún raspón. ¿Y qué es lo primero que te ves después de que checas que no estás muerto? Dices, gracias. Sin embargo, generalmente ese gracias se queda ahí. Y para los ateos no hay ningún problema al respecto. Y si tú eres ateo, creo que me entenderás. Pero para los que creemos que existe una fuerza superior y un ser divino que controla absolutamente todo, necesita ir más allá y llevarlo al punto de agradecerle a esa persona de que hizo algo que estaba fuera de tu control hacia tu favor. Eso es lo que creo que entendamos en esta mañana. Nos pone un sentido de realidad, de que existimos, de que somos y de que existen otras personas. Y más allá, trascendentemente, de que existe un ser divino, superior, que controla absolutamente todo. Y que a Él es el último al que debemos, o más bien el primero, pero ulteriormente agradecerle. Pues no sé cuántos aquí hayan visto la película, y perdón por mis referencias, pero pues es la cultura en la que vivimos. La película de Will Smith, donde es muy pobre y después consigue un trabajo. ¿Cómo se llama? En busca de la felicidad. Gracias. ¿Quiénes la han visto? ¿Reconocen ese punto incluso en memes de la última parte donde él por fin obtiene ese empleo después de muchísimo esfuerzo y de una película con bastante sufrimiento? Y justamente se ve esa cara de él donde está agradeciendo, no sé si consciente o inconscientemente, lo primero que hace es, y que expresa claramente una posición física de agradecimiento, es que hace esto y después mira hacia arriba. Y creo que eso es algo sumamente natural del hombre, buscar a quien agradecer superior a él. La Biblia nos habla muy claramente entonces del agradecimiento, pero también de la falta de agradecimiento. Y podríamos evaluar, hace un momento cantamos varios cantos y leímos varios pasajes acerca de esto, pero la situación es que como todos hemos expresado agradecimiento, como ya lo dijimos hace un momento, quisiera yo que evaluaras hacia ti mismo, ahora si no nadie levante la mano, ¿cuántas veces no has sido agradecido? ¿Cuántas veces te ha faltado dar ese agradecimiento? Y no estoy hablando necesariamente de cosas grandes. Veía yo un video en esta semana, dos videos específicamente, uno de unos niños, y creo que es muy común en esta época navideña, adolescentes principalmente, que recibían un Xbox
Sin embargo, su reacción era muy diferente a la que nosotros estamos considerando. Lo que hacían es que como no recibieron el Xbox que ellos querían específicamente, o el videojuego que ellos querían, o la televisión que ellos querían, lo que hacían era aventarlo, azotarlo, y los papás mismos los grababan, ¿no? Diciendo, mi hijo no fue agradecido en esta Navidad o alguna cosa así. Es muy triste poder ver que esa es la realidad en la que nosotros vivimos, donde nos encaprichamos a veces con ciertas cosas y si no es específicamente lo que yo quiero, no importa que haya yo recibido, simplemente no lo quiero. Por otro lado, y en contraste veía yo otro video de una persona que se despierta envuelta como en papel de regalo y de repente se lo empieza a abrir y está muy asombrado, como si algo hubiera pasado. Y voltea y su esposa está envuelta también en papel de regalo y se lo quita y le dice, ay, tú también estás aquí, te amo. Y va con sus hijos y también están envueltos en papel de regalo y llega a su desayuno y está en una cajita de regalo y está emocionadísimo porque está abriendo como 40 regalos al día, ¿no? Y de repente le traen su maletín y le dicen, toma tu maletín envuelto en un papel de regalo. Y él dice, tengo un trabajo. Y digo, no sé cuántos de ustedes se emocionen por su trabajo de esa forma, ¿no? Pero también sale y ve su vehículo y envuelto en papel de regalo y se emociona porque tiene un vehículo. Pero ciertamente esa no es nuestra realidad, ¿no? Nosotros esperamos que nuestro vehículo esté ahí donde lo dejamos, ¿no? Y si no estuviera, vamos a armar un gran borlote. Pero la situación es esa. Hay muchísimo por qué agradecer el día de hoy. Hay muchísimo por qué agradecer cada uno de los días. Y sin embargo, no siempre lo hacemos. Fíjate que la Biblia es muy clara en ciertas cuestiones. La primera de ellos es que habla de la falta de agradecimiento como una señal de una sociedad alejada de Dios. Y no estoy diciendo que cada uno de nosotros esté alejado de Dios, sino que pudiéramos acercarnos mucho más a Dios a través del agradecimiento. Vamos a ver unos pasajes en Romanos 1:21. Y les cuento mientras lo de Lucas. En Lucas capítulo 17, muchos lo recordarán, es la historia, el relato de cuando Jesús sana a 10 leprosos. Y para los que lo sepan, quiero que me digan, ¿cuántos leprosos regresaron a agradecerle? 1 de 10. Y justo esa historia habla de la falta de agradecimiento de las otras 9 personas que recibieron la sanidad como algo natural para ellos. Como cuando tú te levantas por la mañana y dices, pues sí, ¿no? Estoy despierto, ya me desperté. Pero no estás agradeciendo por estar vivo. No siempre. Yo entiendo que muchos sí lo hacen. Y gloria a Dios por eso. Pero ¿cuántas veces lo haces de esa forma? Por tener agua con qué bañarte. Incluso agua caliente con qué bañarte. Y es un agradecimiento. No en todos los lugares se tiene. Y no en todas las situaciones se tiene. Pero por tener algo que llevar a tu boca para comer. Por tener un trabajo que muchos están buscando. Por tener incluso una iglesia que sí, con sus carencias, por supuesto, y debilidades, claro que sí, todas los tienen, pero por tener una comunidad de hermanos que te rodean y que velan por ti. ¿Cuántos de nosotros podríamos estar agradecidos por eso y no siempre lo reconocemos? Y no estoy hablando de que tienes que ir con tu hermano y decirle gracias forzosamente, pero sí últimamente decirle a Dios, gracias por darme esta comunidad donde se expresa tu palabra constantemente y donde se vive tu palabra. En Romanos podemos ver no solamente la falta de agradecimiento, sino la falta de agradecimiento como una señal de los últimos tiempos. Y ahí sí es muy claro, como evidencia de la condenación. Si alguien lo puede leer, por favor, o si todos los que lo tengan, por favor, leámoslo juntos. Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1:21 dice de la siguiente forma, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, y continúa, y ese pasaje es el desarrollo literario de cómo la sociedad se fue alejando de Dios y cuál es su condenación final. Pero sí viste que es un punto muy claro de esta parte, la falta de agradecimiento hacia Dios. Como otro ejemplo está 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos el 2, que nos habla de la falta de agradecimiento como señal de los últimos tiempos.
Dice así, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Perdón, capítulo 3, versículo. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Perdón, siempre me pasa eso. Un versículo se me va de donde lo tengo. Pero el punto es que, no sé si por ahí esté, pero que la falta de agradecimiento es una señal muy, muy clara de los últimos tiempos, donde no hay agradecimiento, la sociedad está dirigida lejos de Dios y se está alejando constantemente a Dios. No solamente el agradecimiento hacia Dios, sino el agradecimiento entre unas personas y otras, como este video que les platicaba yo de estos niños con sus regalos navideños. Por otro lado, tenemos también muy claramente lo que es el agradecimiento como una señal dentro de la Biblia. Y son los pasajes justamente que leímos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 24, y Filipenses, capítulo 4, del 4 al 9. Estos dos pasajes siguen una cadena muy específica y se relacionan entre ellos mismos. Si lo pudiste notar dentro de la lectura y si no, vamos a checarlo ahorita. Empieza de esta forma y es un punto general. Si quieren, busquen por favor Filipenses a mi lado izquierdo y a mi lado derecho busquen Tesalonicenses. Es Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 9 y, Filipenses capítulo 4 del 4 al 9 y Tesalonicenses capítulo 5 del 16 al 24. Y ustedes van a poder notar dentro de todo este pasaje, estos dos pasajes, cómo se va desarrollando esta idea. Primeramente hay un mandato que se está dando de parte de Pablo, porque Pablo es el que escribe ambas cartas. Y el contexto de ambas cartas, aunque es muy diferente, es bastante similar en una cuestión. La persecución está presente en el inicio de ambas iglesias. En uno de los casos está la persecución hacia los hermanos. Para poder haber nacido esa iglesia hubo persecución, como siempre, de parte de los judíos, como todas esas iglesias y todo lo que se relata, de parte de los judíos hacia la iglesia, hacia los hermanos que se estaban reuniendo. Y en la otra iglesia estaban habiendo persecución directamente hacia Pablo. Ambas cartas y ambas poblaciones conocen lo que es la persecución de primera mano. No solamente eso, Pablo está escribiendo ambas cartas desde la cárcel y está contrarrestando la muy grande preocupación que ellos tienen con estos mandatos finales, porque ambos pasajes están al final de cada una de sus cartas, y les está dando como estos breves mandamientos. Si se dieron cuenta, la primera lectura fue muy rápida, leyéndola nosotros y leyéndola Manuel, porque justamente son mandatos muy cortos, muy breves, que nos permiten apuntarlos como los 10 mandamientos, por ejemplo, no matarás, ¿no? Que son breves. En ambos pasajes se desglosa primeramente entonces mandamientos. Empezando en Tesalonicenses, el mandamiento a grandes rasgos y resumidas cuentas es esto, que estén gozosos, después les dice que oren y que den gracias, porque esa es la voluntad de Dios. Y después les da un segundo mandamiento, todos esos tres primeros, gozo, oración y dad gracias, como uno solo, como parte de uno solo, y el segundo mandamiento, como lo podríamos englobar como que estén firmes en la palabra. En palabras de Pablo, lo que les menciona es que no apaguen al espíritu, que no menosprecien las profecías, que lo examinen todo y que retengan lo bueno y que se abstengan de todo mal. Y todo eso lo podemos englobar dentro de lo que es el estudiar la palabra de Dios, porque inicia desde no menospreciéis a los profetas. Y que a raíz de esa no menospreciar a los profetas, ellos van a poder examinarlo todo, reteniendo lo bueno, y por último, abstenerse del mal. Eso es la parte de Tesalonicenses. Por otro lado, en Filipenses, ustedes lo pueden checar ahí, la primera parte nos habla acerca de un mandato también y que inicia exactamente igual. Regocíjense. Y otra vez les dice, regocíjense. Entonces está hablando de este gozo y que su gentileza sea conocida por todos. También les menciona que no se afanen o que no se preocupen
y ahorita vamos a hablar un poco de eso, sino que por el contrario, y muchos autores lo mencionan en este pasaje como el antídoto a la preocupación. ¿Cómo te deshaces de la preocupación? Pablo dice ahí en Filipenses, sino vengan ante Dios con sus peticiones, oraciones, ruegos y acciones de gracias. ¿Te das cuenta cómo ambos pasajes inician ¿en qué inician, mis hermanos? En el gozo. Regocíjense por parte de Filipenses y en Tesalonicenses que se gocen todo tiempo o siempre. Y posterior a eso, ambos pasajes desglosan la oración como peticiones, pero muy específicamente como acciones de gracias. Esto no es una coincidencia, mis hermanos. Esto es una fórmula que Pablo nos está dando. Y no porque tengamos que seguir alguna fórmula, sino porque viene en cadena. Cuando tú estás gozoso con lo que el Señor te ha dado, cuando tú tienes contentamiento con lo que el Señor te ha proporcionado para tus necesidades, es natural y es obligado para el cristiano que ores y des gracias a Dios. Es algo lógico para el cristiano y para Pablo lo describe de esa forma. Hay un mandamiento, regocíjate en lo que tienes. Sí, puede haber preocupaciones, por supuesto que las hay, pero esas preocupaciones no deben afanarte. Cuando tengas esas preocupaciones, ven a Dios con acción de gracias por lo que sí te ha dado y no solo pidiéndole lo que no te ha dado. ¿Te das cuenta de esta situación que está desglosándonos Pablo? Y no se acaba ahí. Posterior a estos pasajes de mandato, ambos traen un resultado que viene con una pequeña palabra al inicio de cada uno de los versículos. En el caso de Filipenses, en Filipenses capítulo 4 nos dice en el versículo 7. ¿Con qué palabra inicia el versículo 7 de Filipenses? ¿Quién tiene Filipenses? Y la paz de Dios. Como todos estos mandatos, si tú los llevas a cabo, va a suceder esto, y la paz de Dios. Y si tú te vas a Tesalonicenses, sucede algo exactamente similar. Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo del 16 al 24. El 23 dice de esta forma. ¿Cómo dice? Y el mismo Dios de paz. No es una coincidencia que Pablo esté utilizando en un pasaje y la paz de Dios y en el otro pasaje y el Dios de paz. La idea de paz y de que Dios es el que proporciona esta paz a raíz del seguimiento de estos mandatos es muy clara en ambos pasajes. No solamente eso, además del mandato y del resultado que va a ser la paz de Dios, también viene en ambos pasajes un resultado además de la paz, que habla de la santidad. Y sí, quizá ahí está un poquito más escondido, no está tan claro como lo acabamos de leer, lo de la paz, pero definitivamente está ahí presente. Por ejemplo, seguimos en Tesalonicenses que nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Y empieza a desglosar cómo es esta santidad, terminando con la frase muy hermosa, que fiel es el que nos llama y que Él lo hará. Nuestra santidad está seguida de esa paz que Dios nos da cuando seguimos sus mandamientos de ser agradecidos y de regocijarnos siempre. Eso es lo que nos habla Tesalonicenses, pero Filipenses nos da esa misma idea. Cuando nosotros vamos a Filipenses, dice, y la paz de Dios en el versículo 7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y después te desglosa en todo lo que debes de pensar. Si pudieras resumir ese pensamiento, es un pensamiento santo, es un pensamiento de santidad. Y no solamente eso, termina también diciendo, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste, esto haz. No solamente piensa de una forma santa. Cuando la paz de Dios inunde tu ser por el agradecimiento que le estás dando a Él, a raíz del gozo que Él mismo te dio, tus pensamientos van a ser pensamientos santos y tus acciones van a poder ser acciones santas. Muchas veces nos complicamos la vida pensando, es que quiero ser más santo, quiero buscar esto, quiero dejar este pecado, quiero luchar contra mi pecado, pero no estamos haciendo todo lo demás. Va a ser muy difícil, mi hermano, y puedes caer en el legalismo.
intentando buscar la santidad sin todo lo que Pablo nos está diciendo aquí, sin buscar verdaderamente el agradecimiento a Dios por lo que sí tienes, el regocijarte en el Señor. Estos dos pasajes nos hablan de esta cadena entonces. Inicia con el gozo, continúa con la oración de acción de gracias, entre otras oraciones, sigue con la paz de Dios como resultado de estas dos primeras y termina en una santidad que agrada a Dios. Eso es lo que nos enseña Pablo en ambos pasajes. Cuando nosotros podemos ver esto, nos podemos dar cuenta de cómo la Biblia es muy clara con el agradecimiento. Es un punto medio y clave de nuestra santificación. En la vida del cristiano no puede faltar esto. No puede no ser gozoso el cristiano porque tiene suficiente, y ahorita vamos a hablar de eso, para estar gozoso. No, y si esta persona, este cristiano tiene gozo, reconociendo todo lo que Dios le ha dado, va a haber una vida de oración. Mi hermano, a lo mejor tú estás batallando y dices, yo vengo a las reuniones de oración, sí, pero la verdad es que en mi casa me cuesta bastante. Te voy a decir una cosa, ya somos dos. Cuesta bastante, porque generalmente nuestra preocupación no está en lo que Dios ya nos dio y en cómo le voy a agradecer a Dios por lo que ya me dio. ¿En qué nos preocupamos? En lo que todavía no llega. ¿Y qué vengo a decirle a Dios? Oye, Señor, me falta esto, y luego me falta esto, y luego va a venir lo otro. Entonces, ¿y nuestro agradecimiento dónde quedó? Nuestro agradecimiento tiene que estar presente en cada una de nuestras oraciones. La iglesia donde anteriormente asistía siempre había un tiempo tiempo de oración, no sé si aquí lo hagan también, pero primero dábamos gracias. Y hasta que se terminaba la ronda de gratitud, podíamos dar las peticiones. Y aunque sé que es una práctica muy como para niños, es algo que nosotros necesitamos hacer. Siempre que vengas a Dios, y eso es una clave para nuestras oraciones, mi hermano, inicia con un gracias. ¿De qué? No te preocupes, hay mucho por qué agradecer. Hay muchísimo por qué agradecer, desde cosas que ya has recibido de parte de Dios. Pero quizá no te llega ninguna en la mente porque ciertamente las preocupaciones, el afán es grande. Yo lo sé, también he estado ahí. Pero te voy a decir algo que nunca va a cambiar, la inmutabilidad de Dios. Y no es un chiste, es que puedes dar gracias porque Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Y cuando tú le das gracias a Dios, gracias Señor porque tú eres el mismo que me ayudaste en tal situación. No sé qué vas a hacer en esta situación, pero sé que te puedo agradecer por lo que ya hiciste. Y sé que si viene algo peor, tú vas a estar conmigo y vas a actuar de la misma forma. La consistencia de Dios, el hecho de que tú tengas un Dios que es consistente consigo mismo, es algo por lo que tenemos que agradecer. No solamente eso, puedes agradecerle a Dios por su fidelidad. Es que Dios ya ha sido fiel contigo, ¿o no, mi hermano? Y si Dios ya fue fiel contigo y Él es consistente con el que fue y es, ¿cómo vas a actuar esta vez contigo? Va a actuar en fidelidad contigo. Y si Dios es todopoderoso para hacer lo que ya cantamos hace un momento en ese hermoso canto, si Él hizo las olas del mar y le puso un hasta aquí al océano, ¿qué cosa hay difícil para Él? Nada. Entonces le puedes agradecer porque Él es todopoderoso y porque ese mismo poder que creó el universo en ese momento y que lo destruirá cuando Él quiera, puede actuar en tu vida en ese momento. Puedes agradecerle porque Él es un Dios sabio, porque Él sabe lo que es mejor para ti. La Biblia nos lo muestra, la historia de José es muy clara al respecto. Tú no ves partes bonitas en la historia de José, sin embargo al final ves a José diciendo, el Señor obró para bien. Y si Él sabe mejor lo que me va a ayudar a mí, ¿no crees que en este momento es mejor lo que te está dando? A lo mejor tú no lo creas, porque es difícil, yo lo sé. Es difícil decirle al Señor, yo sé que lo que ahorita está pasando es bueno para ti. No siempre lo podemos decir en ese momento. Es complicado y a veces pasan años para que tú puedas decir, fue bueno lo que Dios permitió en ese momento. Sin embargo, puedes sí afirmar
que Dios es sabio. Y puedes darle gracias porque si Él fue sabio, Él es sabio y Él será por siempre sabio. Hay tantos atributos de Dios, mi hermano, que por los que le puedes agradecer. Y ni siquiera hemos entrado en las cosas que sí tienes, ya te diste cuenta. Puedes iniciar todas tus oraciones con un gracias, Dios, por quién eres tú. No por lo que me has dado, no por lo que tengo en este momento, no por la situación ni siquiera en la posición en la que tú me has puesto en este momento. Simplemente quién es Dios, y eso es suficiente para pasarte horas agradeciéndole porque sus atributos son enormes. Mi hermano, cuando tú encuentras ese agradecimiento en el Señor, cuando tú ves a través de su palabra quién es verdaderamente el Dios al que le estás orando, te vas a dar cuenta que la gratitud necesita brotar de ti, necesita brotar de cada uno de sus hijos. Y después, si te sobra tiempo, pídele lo que quieras. Y al final, como lo dice su palabra, déjalo en manos del Señor. Tú no sabes lo que va a venir el día de mañana, pero vamos a confiar en lo que Él sí sabe. Él sabe el futuro. Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. Ambos pasajes nos están mostrando exactamente esta cadena y cómo esto nos debe llevar no solamente a ser agradecidos. Ese no es el punto final, mi hermano. El punto agradecidos, el centro es ser agradecidos. Pero ese agradecimiento tiene que fructificar en algo más. ¿En qué quedamos? ¿Qué era lo último que daba la cadenita? Iniciaba con gozo, iba con la oración y la gratitud, daba paz a tu corazón. Hay un pasaje hermoso cuando la madre de Samuel va y ora. ¿Lo recuerdan? Es muy hermoso porque se ve bien bonito, ¿no? Va, ora y después no estuvo más triste, dice la palabra. Y tú dices, ojalá llorara así de fuerte, ¿no? Pues no es algo diferente. ¿Qué fue lo que hizo en ese momento? Quizá algo que a nosotros también nos falta el día de hoy. Venir ante Dios y de verdad dejarle nuestras cargas. Porque muchas veces lo que hacemos es venir ante Dios, darle nuestras cargas. Ahí te lo encargo, Señor, pero este cachito me lo llevo. Pero esto yo voy a hacer mis cosas por mi cuenta porque ¿qué tal si, y sé que es una tontería, qué tal si tú no eres fiel? Es que ¿qué tal si se te olvida, Señor? Y muchas veces lamentablemente actuamos más de esa forma de lo que oramos verdaderamente en su fidelidad y en cómo es Él. Lo sabemos teóricamente quizá. Él es fiel, por supuesto que Él es fiel. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, sí lo sé. Pero en mi práctica diaria, y de verdad no estoy hablando de ti, estoy hablando de mí, en mi práctica diaria, yo quiero tomar las cosas en mi control. Yo quiero llevar todo a como yo lo puedo controlar. ¿Cómo crees que salgo de esa oración? ¿Con la madre de Samuel? Pues no. Llegué, se los expuse al Señor y me llevé todos mis problemas. Cuando Pablo habla acerca de la ansiedad, no está hablando de una oración superficial. Está contraponiendo la ansiedad por un lado y la preocupación en contra de un verdadero agradecimiento y oración. Debe haber un contentamiento. Y déjame decirte algo, ese contentamiento no lo encuentras tú solito. Eclesiastés es muy claro en esto. Todo es vanidad. Pero más específicamente eso menciona que hay hombres que hacen riquezas y que pueden obtener muchísimo. Pero si hay algo peor, y lo menciona así, que un abortivo, es alguien que tiene todo eso para regocijarse y Dios, literal, no le da la capacidad de regocijarse en ello. Sin embargo, la Biblia es bien clara que es a su elegido a quien Dios da el sueño. ¿Te das cuenta del contraste? ¿Qué es lo que nos da el contentamiento? ¿El tener las posesiones, el trabajar duro y obtener todo lo que nuestra alma desea? O quizá no tener absolutamente nada, pero que Dios te dé la capacidad de regocijarte con lo que sí tienes. Si pudieras elegir alguna de las dos. También Eclesiastés nos menciona que hay cosas malas para el hombre, como que Dios los hace trabajar, amontonar, para dárselo a quien Él quiere. Mi hermano, y sí, te sigo de eso.
el Señor se puede encargar de tus finanzas. Y estoy tocando el tema quizá más común. Pero, y aquí te va un tema ya más personal. El Señor se puede encargar de tu progenie. El canto que hace un momento cantamos, y por aquí se subió, en cuanto escuché las primeras notas, me solté a llorar. Y gracias, Ari. De verdad, muchas gracias. Porque sé que es el Señor, ese canto, y mi esposa lo sabe, eh, fue un bálsamo. Cuando nosotros tuvimos un aborto, y hoy ustedes pueden ver a Saki, pero fue lo que Dios utilizó el Salmo 90 para poder decirnos, yo sé lo que estoy haciendo. Hoy en día te puedo expresar que es difícil todavía, pero sí hay muchas cosas que le puedo agradecer a Dios a raíz de eso. ¿Fue bonito? Por supuesto que no, mi hermano, de verdad, no fue nada bonito. Sin embargo, ¿se lo puedo agradecer a Dios? Sí, sí, totalmente. No hubo un despropósito en absolutamente nada de eso. Por lo tanto, ¿podemos glorificar a Dios por eso, mi esposa y yo? Sí, sí podemos. Y lo hacemos y nos encanta hacerlo. Porque entendemos que hay situaciones, y no sé lo que tú estés pasando, pero que aunque tú en tu supervista digas que no son muy buenas, hay alguien que está más arriba y que puede ver la realidad, no solamente a tu corta vista del día de hoy, ni del presente, sino del futuro, de los que te rodean, de lo que ni siquiera de los que te rodean, de los que se enteraron, porque de repente nos enteramos que mucha gente estaba orando por nuestro segundo embarazo y fue una cantidad enorme de gente que nosotros nunca conocimos, pero chorro de hermanos se alegraron por nuestro embarazo y gracias a Dios, porque vimos al cuerpo de Cristo unido por una situación que no les dolía literalmente a ellos, nos dolía a nosotros. Y sin embargo Dios nos enseñó que existe un cuerpo que nos fortalece. Y eso puedo darle gloria a Dios por eso y le puedo decir, gracias Señor. Por el aborto cuesta, pero gracias porque a través de eso, sin eso, no me hubieras enseñado esto. Hay mucho por qué agradecer a nuestro Dios, mi hermano. El verdadero contentamiento lo da Dios. No lo encuentras tú. No te lo encuentras tirado en la calle. Créeme, hay mucha gente buscando la felicidad. No la encuentras fuera de lo que Dios te permite regocijarte. Y eso puede ser en condiciones de abundancia, como lo menciona Pablo, pero también en condiciones de escasez, en libertad o en persecución. Aun cuando haya vacas gordas, tú debes de poder regocijarte, porque tu gozo no está centrado en las cosas de este mundo ni en lo que tienes, sino en lo que Dios ya te ha dado. Y cuando haya vacas flacas, ¿eso cambió algo de las razones de tu gozo? No, porque Dios sigue siendo el mismo. Por lo tanto, tu gozo puede seguir constante. Y eso es algo que el mundo necesita el día de hoy. Porque vivimos en montañas rusas. Cuando nos va bien, a veces iniciamos el año, ¿no? La cuesta de enero. Y entonces como que nuestro gozo no está al 100. Pero de repente, cuando llega Navidad, llega el aguinaldo y otra vez ya estamos gozosos, ¿no? Lamentablemente, eso es nuestra realidad. Pero ¿sabes qué es constante todo el año, a pesar de las situaciones de enfermedad, de muerte, de bonos en el aguinaldo o de falta de dinero o falta de trabajo? La fidelidad de Dios. El Dios inmutable, el que no cambia y que sigue siendo sabio. Si esa es la raíz de tu gozo, puedes permanecer gozoso de forma constante. ¿Te das cuenta cómo está unido tu gozo a quién es Dios? No lo que Dios hace por ti, ni tampoco lo que Dios te da, sino quién es Él. Y para eso hay que leer su palabra, como lo menciona también Pablo. Pero continuando un poquito con el tema. Santiago capítulo 1, versículo 17. Les voy a pedir que lo lean. Nos menciona muy claramente cómo, además de quién es Dios,
debemos tener un corazón agradecido a raíz de todo lo que tú tengas, ¿sale? Y la razón de que puedas estar agradecido por lo poquito o mucho que tengas, tú te querías comprar a lo mejor una camioneta del año, pero pues solamente tienes para un bolchito de uso. ¿Qué vas a decir en ese momento? Pues gracias Dios. Y sé que no es algo fácil, pero cuando tú ves Santiago y lo que nos menciona Santiago 17 y 18, necesitas expresar esa gratitud a quien y ese reconocimiento de gratitud a quien lo merece. ¿Lo podemos leer, por favor? Dice, toda dádiva este pasaje, mi hermano, nos da no solo la indicación de que cualquier cosa, por pequeña que tengas, o incluso aquello que no tengas, de lo que Dios te ha librado, porque no sabemos qué tanto Dios nos ha librado al a lo mejor no darte $1,000,000 o no darte la salud que tú quisieras. No sabemos. El salmista lo expresa de esta forma, no me des mucho para que me olvide de ti, ni tampoco me des poco para que me olvide de ti en otro sentido. La situación es que Él sabe cuánto darte. Y no estoy hablando económicamente, estoy hablando de cualquier cosa, de salud, de hijos, de tiempo. Si Él no está permitiendo algo en este momento, puedes confiar en su sabiduría y darle gracias por ello. En segundo lugar, lo que nos menciona Santiago, y el versículo 18 es la razón principal. Si tú eres un hijo de Dios, si encuentras en tu ser necesidad de agradecerle a alguien más allá arriba de ti, puedes ver lo que Dios hizo a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Y aunque no tuvieras nada, aunque no hubiera nada por qué agradecerle en este momento, que ya es bastante complicado, siempre puedes agradecerle por su amor incondicional, mostrado una sola vez y para siempre. Ese acto trasciende cualquier edad. La cruz del Calvario no necesita, es tan poderosa que no necesita replicarse en ninguna otra ocasión en la existencia, no voy a decir del humano, de toda la existencia. Porque ese acto es suficiente para que el mundo entero y el universo entero le esté agradecido a Dios por ese amor tan grande que ha tenido. Santiago lo expresa en los resultados muy específicamente hacia nosotros. Dice en el versículo 18 que fue su voluntad. Para empezar, acá hay algo muy claro. Hay una intención de parte de Dios, una intención de favorecer al ser humano. Y vamos a entrar ligeramente en eso nada más. La misma criatura, la única criatura, que en el Edén se rebeló contra el Creador, esa es la que está siendo favorecida en este versículo, en el acto de la crucifixión de Cristo. ¿Te das cuenta cómo no merecía ese favor? Es el ser humano que se ha rebelado contra Dios a través de toda la existencia de la humanidad y que ha buscado constantemente hasta nuestros días sacarlo de su vida. Y sin embargo, en la cruz del Calvario dice que fue el querer de Dios, la voluntad de Dios. Hubo una intención de Dios de buscar al hombre a través de la reconciliación por medio de Cristo Jesús. Y eso implica que aunque haya gente que le da gracias al universo o le da gracias a la vida, las cuales son cosas inertes o
no personales, no pueden tener una voluntad. El universo no se dedica a ver a quién va a favorecer y a quién no. Porque en ese caso tendrías que darle gracias cuando, no sé, cuando algo desfavorable hace el universo para contigo. Pero no es una persona. La vida tampoco es una persona a la que a la que puedas agradecerle. Sin embargo, el creador de este universo sí tiene una mente y una intención de favorecerte a ti. Y ya lo llevó a cabo. Él, de su voluntad, no obligado por absolutamente nada, no dependiendo de algo más allá de él, sino de su mismo corazón y de su mismo querer, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que estábamos en gestación? No. La Biblia es muy clara al respecto, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que Él nos hizo volver a nacer. Que Él nos trajo de muerte a vida y nos trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo, el amado. Eso es inconmensurable para agradecer, mi hermano. Es demasiado para que tu mente y la mía lo pudiera llegar a entender. Que su corazón fue favorecer al que menos lo merecía, para atraerlo hacia él y para crear de ese ser humano, dice Santiago, las primicias de sus criaturas. Es muy clara la palabra de Dios. ¿Quién es el primogénito de todo? Cristo. Es el primero de todos. Sin embargo, cuando Dios quiso favorecer a los pecadores, como tú y como yo, y los atrae a través de Cristo, de su Espíritu, hacia Cristo, y los pone en Cristo, no son más una simple criatura rebelada y pecadora alejada de Dios. Dice Santiago que es primicias. Los está llevando juntamente con Cristo y nos está poniendo a esas mismas criaturas justificadas y renacidas como un trofeo, dice la palabra de Dios, para que los poderes celestiales puedan ver cuán glorioso es este Dios, que hizo de estas criaturas pecadoras, primicias en Cristo. Esa es tu historia, mi hermano. Espero que esto te conmueva para decirle gracias a Dios. Aún si no tengo nada, aún si estoy en enfermedad, aún si mi cuerpo desfalleciera, aún dice la palabra, si mi padre y mi madre me dejaren, va a haber uno que sí me va a recoger. Y ese es Jehová. Ojalá esto mueva las entrañas más profundas de tu ser y puedas experimentar el verdadero agradecimiento, no por lo que tienes, no por algo que pudieras haber conseguido tú, porque eso no sería agradecimiento, no a un ser inerte como el universo, sino al creador de todo, que tuvo la intención de buscarte sin importar dónde estuvieras y dar lo más preciado que era su Hijo, Cristo Jesús, para reconciliarte atrayéndote a Él. Eso es un gran motivo por el cual deberíamos agradecer. Hay una frase con la que quisiera ya casi terminar. G.K. Chesterton dijo, era una persona de los 900, un escritor inglés. Él mencionó esta frase de algunas formas, la mejor reformulada que encontré, o más bien la más bonita, que se entiende más fácilmente, es la siguiente. El peor momento para un ateo es cuando siente verdadera gratitud y no tiene a quién agradecerle. Mi hermano, ni siquiera necesitamos irnos muy lejos. Si tú conoces a Dios y tienes a quién agradecerle por lo que sea que está sucediendo en tu vida, y no estoy hablando de alguien físico, sino conoces que puedes dirigir ese agradecimiento y darle su culminación
de lo que sea que te haya favorecido y dirigirla directamente a quien corresponde, que es Dios mismo, a través, sí, de alguien, de algún familiar, de alguna persona, de alguna autoridad, pero últimamente fue Dios el que permitió eso. Si puedes completar ese agradecimiento, ya tienes de qué agradecer. Porque hay gente que no tiene a quien agradecerle, que la vida le sorprende con algo. ¿Y sabes qué es lo más que va a decir? Pues es que así es la vida. Pues sí, así es. A unos les toca y a otros no, y punto. ¿Te das cuenta lo vacío que es esto? No poder decir, sí, fue un ser divino superior a mí que me ama, que me busca, que su intención soy yo, que la niña de sus ojos soy yo. El poder agradecerle a Dios nos da esto. No una vida sin sentido ni absurdos, como lo mencionan otros filósofos. Para los cristianos entendemos que entendemos que sin merecerlo nada, el Padre nos ha dado todo en Cristo Jesús a través de su Espíritu, tal como segunda de Pedro lo menciona, que todo lo correspondiente para la vida y la piedad nos fue dado a través de Cristo Jesús. Tenemos 1001 razones para agradecerle. Tenemos y vamos a tener una eternidad que no nos va a bastar para agradecerle lo mucho que ha hecho por nosotros. Espero que pueda ser algo constante para cada uno de nosotros. Y como una mera práctica, y sé que suena absurdo, pero puedes hacerlo. ¿Cuántos le han dado gracias a Dios por los plátanos? ¿No? Una vez el Señor me sorprendió haciendo eso. Veía yo un plátano y dije, qué hermoso, ¿no? O sea, de verdad no sé de dónde vino ese pensamiento, pero qué hermosa fruta. Y no sé, si no te gustan los plátanos, elige otra, pero qué bello. Tienes algo tan fácil de llevar a tu boca, que te alimenta, que te sustenta, que no lo haces crecer tú necesariamente. Y el Señor en su sabiduría diseñó no un plátano, miles de frutas para que tú pudieras comer, pasto para que tú pudieras pisar, aire para que pudieras respirar. Hay muchísimo, mi hermano. Si te gustan más las manzanas, adelante. Hay mucho por qué agradecerle por las manzanas también. Pero entender que absolutamente todo viene de Dios y todo corresponde para llevarle gloria y honra al Creador. Esa es la vida del cristiano. Eso debe de producir en nosotros paz de quién es nuestro Dios. Y por ende, lo último, santidad. Vivir agradecidos, pensando como Dios quiere que pensemos, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo de buen nombre. Y no solo eso, sino haciendo, actuando correspondientemente a ese pensamiento. Por último, me gustaría que leyéramos el Salmo 100 juntos, ya para terminar. Espero que esto no solamente nos lleve a un pensamiento de, tengo que ser más agradecido, ¿no? El hermano dijo que diera gracias por los plátanos, voy a dar gracias por los plátanos. No, sino que verdaderamente transforme nuestro sentir de ver el mundo permeados por la vida que hoy tenemos en Cristo Jesús. Y llevar a cabo lo que dice el Salmo 100. Lo mencionábamos, lo cantábamos hace un momento, pero que sea una realidad en nosotros. Y les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a leerlo. Después oraré y con eso culmino mi tiempo. Vamos a leerlo. Dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Bendecid su nombre, porque Jehová es bueno
y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Padre y glorioso Dios, Señor Todopoderoso, de verdad te agradecemos muchísimo porque como lo acabamos de leer, tú eres bueno. Tú eres la definición de bondad. No hay nada fuera de ti. No hay nada dentro de ti que no pueda ser inundado con tu bondad, Padre. Gracias por la obra de Cristo que nos redime. Gracias porque tú eres fiel aun cuando nosotros somos infieles. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu favor inmerecido, por la paciencia para con nosotros los pecadores. Gracias, Padre, por tu amor y bendiciones que no pueden enumerarse. Gracias por el don del Espíritu Santo, que nos consuela y nos fortalece. Ayúdanos a no apagarlo como lo leíamos hace un momento, sino a avivarlo por medio de tu palabra. Gracias por tan hermosas promesas que nos has hecho, en las cuales queremos esperar. Gracias por ser un Dios tan confiable, en el cual ciertamente podemos encontrar nuestro descanso. Gracias por ser nuestro Padre Celestial. Gracias a ti te damos, Trino Dios, porque solo tú mereces toda la gloria siempre, en Cristo Jesús. Amén.